Aleluya. Aleluya. Emmanuel. Saluda a tu vecino, Emmanuel. Saluda a todos los que puedas a tu alrededor, Emmanuel. Diles que Dios Todopoderoso está con nosotros. Aleluya. ¿Puedes, por favor, poner una sonrisa en tu rostro? ¿Ves? Cuando sonríes, estás haciendo una declaración. ¿Sabes la declaración? La declaración es esta. Dios está en control. Por favor, pon una sonrisa en tu rostro. Dile a tu vecino que Dios Todopoderoso está en perfecto control. No, tienes que decir esto con una sonrisa en tu rostro. Dios Todopoderoso está en perfecto control de mi vida. Gracias, Jesús. Aleluya. Toma asiento en su presencia. Sí, solo una rápida. ¿Están con sus Biblias? Abramos nuestras Biblias. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Me lo permiten? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron su Biblia? Pregúntenle a su vecino con amor, amablemente. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron su Biblia? ¿Qué están diciendo? ¿Los últimos 4 años? ¿El año pasado? ¿Hace 4 meses? Pregúntenle a su vecino nuevamente. ¿Leíste tu Biblia? ¿Qué están diciendo? Aleluya. Verán, es sorprendente que muchas personas proclamen que creen en Dios, pero dudan de su palabra. Es muy sorprendente. Muchos profesan que creen en Dios Todopoderoso, pero dudan de su palabra. Es una contradicción. Dile a tu vecino que es una contradicción. No pueden decir que creen en Dios y que están dudando de su palabra. Porque creer en Dios es creer en su palabra. Y creer en su palabra es creer en su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Es fiel, es confiable, es santo, es amable, es bueno. Él no puede mentir. Dile a tu vecino que Dios no puede mentir. Ese es su carácter. Sus palabras reflejan su carácter. Dios no comienza lo que no ha terminado. Dile a tu vecino, Dios Todopoderoso no comienza lo que no ha terminado. Antes de comenzar algo, ya lo ha terminado. Dile a tu vecino, mi caso está resuelto. Sí, abre la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Tomaremos nuestra lectura del versículo 16. ¿Estás ahí? Leo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. ¿Es útil para qué? Para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia.
El mensaje de hoy se titula Usa la palabra. Dile a tu vecino, usa la palabra. La Biblia nos hace entender en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27, que somos semejantes a Dios porque somos creados a su imagen y semejanza. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, se nos hace entender que por la muerte y resurrección de Cristo, nacemos de Dios. En otras palabras, nacemos de la palabra de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Ahora, si nacemos de Dios, esto simplemente significa que debemos pensar como Él. ¿Estoy en lo cierto? Hablar como Él y actuar como Él. Es el carácter de Dios usar esta palabra. Dile a tu vecino, es el carácter de Dios usar su palabra. Es la naturaleza de Dios usar su palabra. Dios Todopoderoso no hace nada sin su palabra. No hay nada que Dios Todopoderoso hará o pueda hacer sin su palabra. Todo lo que Dios hace es a través de su palabra y por su Espíritu. Y la palabra es la parte más importante de Dios, que lo hace Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 1 nos hace entender que la palabra misma es Dios. Ahora, pueblo de Dios, si Dios no hace nada sin su palabra y nacemos de Él, nosotros también como sus hijos no podemos hacer nada sin su palabra, si estoy en lo cierto. Sí. Si Dios Todopoderoso no hace nada sin su palabra, significa que nosotros también como sus hijos no podemos hacer nada sin su palabra. No podemos hacer nada sin su palabra. Dios usó su palabra. Nosotros también debemos usar la palabra. ¿Entiendes eso? ¿Dios usó qué? Nosotros también debemos usar qué. Hebreos 11, versículo 3 nos hace entender que Dios usó la palabra para crear el mundo. En otras palabras, tú y yo también podemos usar la palabra. ¿Para crear qué? Nuestro mundo. Dile a tu vecino, tú y yo podemos usar la palabra de Dios para crear nuestro propio mundo. ¿Has estado creando tu mundo? Esto simplemente significa que la palabra tiene poder creativo. ¿Qué tiene la palabra? No puedo oírte. Poder creativo. Me encanta lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Juan 15, versículo 5. Él dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Alguna vez has pensado en esto? Él dijo, ¿sin quién? Él. ¿Puedes hacer qué? No puedes hacer nada. Y Jesús mismo es la palabra viva, lo que significa que sin la palabra, como hijo de Dios, no puedes hacer nada. Él simplemente nos está diciendo que no podemos obtener resultados sin la palabra. No puedes ser productivo, fructífero, sin la palabra. No puedes construir sin la palabra. No puedes lograr nada sin la palabra. No puedes ser lo que la palabra dice que eres sin la palabra. No puedes ser como Él sin Él. No puedes ser como Jesús sin Jesús. Dile a tu vecino, no puedes ser como Jesús sin Jesús. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está diciendo aquí, ¿quién es la palabra viva?
que todo lo que queremos llegar a ser en la vida o ser en la vida está todo en la palabra de Dios. Y debemos usar la palabra en todo lo que necesitamos hacer aquí en la tierra, porque la palabra de Dios es luz y estamos viviendo en un mundo de la oscuridad sin la palabra. ¿Cómo puedes caminar en este mundo? No olvides el Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es lámpara a mis ¿qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Cómo has estado caminando en este mundo sin la palabra? ¿Cómo has estado caminando? Viviendo en un mundo de oscuridad, en un mundo de maldad. ¿Ves? Dios Todopoderoso nos ha dado su palabra como un arma especial que ningún poder del enemigo puede resistir. Y se espera que usemos la palabra en consecuencia como cristianos en nuestra vida diaria. Se espera que usemos la palabra. ¿Has estado usando la palabra? ¿Cómo usamos la palabra? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo usamos la palabra? Usamos la palabra por fe. Dile a tu vecino, usamos la palabra por fe. Y recuerda, la fe es el corazón del hombre. No, fe, ¿en qué sentido? Es al pensar profundamente la palabra en silencio. Eso es meditación. Y al hablar la palabra, que es la confesión, y el actuar sobre la palabra. Al pensar profundamente la palabra en silencio, eso es meditación. Y al hablar las palabras, tomen nota aquí por favor. Esta palabra de la que estamos hablando no está en el libro que ustedes llevan. No está en la página escrita, sino en los labios del creyente. Vean, comienza al pensar profundamente en la palabra. Eso es meditación. Si tu corazón y tu mente no están llenos de la palabra de Dios, no puedes hablar la palabra. Esta palabra de la que estamos hablando, que ustedes deben usar, no está en la página escrita, no está en el libro, sino en los labios del creyente. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿la boca qué? Habla la boca. ¿Han estado hablando? ¿Han estado hablando? Si es así, ¿qué han estado diciendo? ¿Qué han estado diciendo? ¿Es el mundo más que los labios del creyente lo que cuenta? Tómenlo como algo. Nada sucedió, o hasta que Dios habló, nada llegó a existir. ¿Pueden recordarlo? Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿A Dios le hizo qué? Habló. Nada llegó a existir. Dios usó la palabra. Él habló la palabra. Es decir, es la palabra en los labios del creyente lo que cuenta, la que crea, la que es efectiva. Si no pronuncias la palabra, no puedes ver la realidad. Permíteme explicarte algo. Creo que conoces un arma. Un arma. El arma. Somos como un arma. La bala en el arma es la palabra de Dios. ¿Qué contiene la bala en el arma? Se llama cargador o barril. El barril o el cargador, ¿qué es? El corazón. ¿Por qué el órgano eres tú? ¿Puede la bala
ser efectiva sin ser proyectada? Háblame. Hasta que la bala no sea proyectada, no puede ser efectiva. Lo mismo en la palabra de Dios. Hasta que no liberes la palabra de tu boca, hasta que uses la palabra en tus labios, no puedes obtener los resultados deseados. Pueblo de Dios, hay poder en tu boca. La creencia en tu corazón es liberada por fe de tu boca. Es por eso que usamos la palabra. ¿Por qué? Por fe. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. ¿Cómo es aguda? Es aguda en los labios del creyente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es la palabra en los labios del creyente lo que cuenta. Esto es lo que estamos diciendo que uses. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo en los labios del creyente. Es la espada del Espíritu en los labios del creyente. Pueblo de Dios, ¿la has estado usando? ¿Has estado usando la palabra en tus labios? ¿La has estado usando? ¿Qué has estado diciendo? La palabra es tanto ofensiva como defensiva. Úsala. Así que cuéntame sobre la palabra. Es tanto ofensiva como defensiva. Dile a tu vecino, úsala. Dile a tu vecino, úsala. Úsala. Es confiable. Es confiable. Es auténtica. Es real. Es incontestable. La usamos para derrotar al enemigo. Dile a tu vecino, la usamos para derrotar al enemigo. La usamos para derrotar al enemigo. Cuando nos acercamos al enemigo, venimos con la boca llena de palabras. Pero es la palabra que sale de nuestros labios la que produce un espíritu vencedor. ¿Has estado diciendo las palabras? ¿Has estado pronunciando palabras? ¿Has estado proyectando las palabras? ¿Todo lo que has estado diciendo está en línea con la palabra de Dios? Deja que tus palabras estén en armonía con la palabra de Dios. Deja que las palabras que hables estén en armonía con la palabra de Dios, porque las palabras habladas en armonía con la palabra de Dios obran maravillas. Funciona, la palabra funciona. Dile a tu vecino, la palabra funciona. Úsala, funciona. Es un arma especial, funciona. Tienes que usarlo. Dile a tu vecino, tienes que usarla. No olvides a David en la Biblia, en 1 Samuel 17. Él usó contra Goliat. Y Goliat cayó. Tus Goliats caerán hoy. Este es el poder de las palabras habladas. Decimos que tus Goliats caerán hoy. David lo usó. Él usó la palabra que creía en su corazón y se cumplió en Goliat. Al hablar la palabra de Dios hoy, todo Goliat en tu vida caerá. Pueblo de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios sobre una situación, hemos liberado nuestra fe y traemos el poder de Dios a escena. Cuando hablamos la palabra de fe sobre una situación, hemos liberado nuestra fe y traído el poder de Dios a la escena.
Cuando usted habla la palabra de fe, cuando usas la palabra en una situación, el Espíritu Santo actúa sobre la palabra para producir un resultado. Pero tienes que usarla. El Espíritu Santo necesita que uses la palabra en eso para que Él actúe sobre ella. Si no la usas, Él no actuará sobre ella. Pregúntale a tu vecino, ¿has estado usando la palabra? ¿Has estado usando la palabra? Si quieres ser victorioso en la confrontación con Satanás, debes aprender a usar la palabra de Dios en tus labios. ¿Qué quieres que hagamos entonces? Por eso la Biblia dice en Josué 1, versículo 8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Este es el significado. Incluso si lo que estás pasando es contrario a lo que dice la palabra de Dios, no debes ¿qué? Dejar que se aparte de tu boca. Debes seguir diciéndolo. Debes seguir haciendo ¿qué? Hablarlo, usarlo. Úsalo en cada situación. Úsala. En cada circunstancia. Úsala para responderle a alguien. Úsala para negociar y navegar en el mundo que te rodea. Pueblo de Dios, úsala para establecer tu vida, pero es la palabra la que establece. Úsala para construir tu vida, porque la palabra construye. Úsala para romper en pedazos toda roca que obstruya tu camino. No olvides Jeremías 33, versículo 9. Úsala para romper toda roca en pedazos que obstruya tu camino hacia tu destino. Pueblo de Dios, úsala en oración. Dile a tu vecino, úsala en oración. ¿Por qué? Porque cuando la usas en la oración, te ayuda a asegurar que tu oración se alinee con la voluntad e intención de Dios para tu vida. Cuando la usas en oración, recuerda, es oración bíblica. ¿Eso hace qué? Libera el poder de Dios. Escucha, no puedes orar la palabra y orar mal. Dilo, no puedes orar la palabra y orar mal. No puedes usar la palabra en oración y orar mal. Dile a tu vecino, úsala. Tienes que usarla. ¿La has estado usando? Hijo de Dios, úsala. Jesús la usó. Úsala para refrescar tu mente. Úsala para purificarte. Úsala para pelear tus batallas. Úsala para vivir para Dios. Úsala para vencer la tentación. Pero Jesucristo la usó. En Mateo 4, cuando Satanás vino a él, Jesús dijo, escrito está. Él habló la palabra en voz alta. Él habló la palabra. Y Satanás quedó paralizado y desmoralizado. La palabra no puede fallar sin que falle Dios. Dile a tu vecino, úsala. Es tu arma. Dile a tu vecino, úsala muy bien. Es tu arma. ¿Tienes pensamientos negativos? Úsala para derribar todo pensamiento e imaginación que se levante en contra del conocimiento de Dios en tu vida. Úsala. ¿Hay un pensamiento que te dice que morirás? Dile a ese pensamiento, no moriré, sino que viviré. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Hay un pensamiento en tu corazón que te dice que no puedes lograrlo. Dile a ese pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay un pensamiento que te dice que eres un fracaso? Dile a ese pensamiento, soy un campeón, soy un ganador, soy más que vencedor. Donde quiera que voy, gano. Debes pronunciar las palabras. Usa las palabras.
Satanás no puede resistirlo. Ningún pensamiento puede resistirlo. La palabra de Dios es muy pura y por lo tanto es muy certera. Úsala. Cuando la uses, prosperarás. Nunca he visto a nadie, en el pasado ni en el presente, que viva por la palabra y haya fallado en la vida. Nunca he visto a nadie. Nunca he visto a nadie que haya usado la palabra y haya fallado en la vida. Cuando usas la palabra, el mundo no te usará. Oro para que entiendas eso. Dilo, cuando usas la palabra, el mundo no te usará. Oro para que entiendas eso, oro para que entiendas eso. Dile a tu vecino, usa la palabra. Cuando uses la palabra, prosperarás. Gracias, Jesús.